Vamos a hablar en este caso con Martín Tanaka, Santiago. Es un lujo en realidad tenerlo en este espacio de Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Él es investigador, por supuesto, del Instituto de Estudios Peruanos y también profesor en la Universidad Católica. ¿Cómo está, Martín? Buenas noches, un gusto realmente tenerlo en este espacio digital para conversar sobre lo que viene ocurriendo en la política nacional tras estas elecciones. Yo quería preguntarle, Santiago, primero a Martín, de cómo se, rearman las fuerzas políticas en el país tras estas elecciones. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, creo que como ustedes estaban comentando hace un momento, hay algunos partidos políticos nacionales que salen un poco golpeados, ¿no? Como Acción Popular, comparando con 2018, ¿no? Acción Popular y efectivamente también Perú Libre, ¿no? Diría yo que al presidente Castillo le ha caído relativamente bien que los reflectores dejen de estar puestos en él para que estén puestos en los candidatos a las gubernaturas, a las alcaldías. Y creo que también la campaña electoral ha hecho que ahora las responsabilidades estén un poco compartidas, ¿no? De ahora en adelante, porque los candidatos han hablado mucho de que van a crear empleos, de que van a atacar los problemas de seguridad ciudadana, y por lo tanto, si es que eso no se da, las culpas van a ser también de ellos y no solamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro que sí. Santiago, no sé si tienes alguna consulta. Profesor Tanaka, muy buenas noches. Sí, yo quería centrar mi pregunta en la figura del virtual alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga. Por lo que vimos en campaña, podemos tener la impresión de que o va a querer rivalizar, antagonizar con Pedro Castillo, como erigirse como un líder de la oposición, o más bien podría dedicarse a gestionar la ciudad. ¿Cuál de estos dos caminos ve más posible para Rafael López Aliaga? Porque ha sido un triunfo que finalmente se le está concediendo un triunfo a uno de los críticos más acérrimos del gobierno. Sí, muy buena pregunta, y creo que eso es algo que él efectivamente va a tener que definir. Creo que él ha sido elegido en parte por ese discurso antigubernamental que es más fuerte en Lima que en el resto del país, pero también creo que él ha sido elegido por la imagen que proyecta de gerente exitoso, ¿no? De empresario de éxito, de alguien práctico y eficaz. Y creo que Lima necesita soluciones, no solo necesita discursos. Entonces yo creo que los electores limeños lo van a evaluar cada vez más conforme pase el tiempo en función de que demuestre ser un gestor eficaz. Y creo que si es que no da la talla en esa línea, no le va a alcanzar con ser solamente un crítico del gobierno, ¿no? Los ciudadanos le dirán, oye, te elegimos para que resuelvas problemas, no para que hagas política solamente, ¿no? Urge de pronto que sí, una vez, asuma ya la dirección de la alcaldía de Lima, se reúna con el presidente Castillo para tratar algunos temas, porque finalmente tienen que trabajar de la mano, ¿no es cierto? No puede trabajar solo como una isla del municipio de Lima. Creo que es imposible que el alcalde de Lima pueda gobernar sin coordinar con el ministro del Interior, sin el ministro de Vivienda, sin el ministro del Ambiente, en fin. Entonces, él tendrá que encontrar ahí una manera de tender puentes, ¿no? Ya sea, no sé si directamente con el presidente Castillo, pero por lo menos con los ministros. Ese es otro de los temas que él tiene que resolver, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra con cajón, como dicen coloquialmente, ¿no? Es verdad, Santiago, ¿no? Y sí. En ese punto, José, quería preguntarle al profesor Tanaka, esta situación de haber ganado con muy poco margen, haber ganado con poco más del 20%, cuando los otros alcaldes ganaron con 30, 40 o 50%, ¿qué fenómeno estamos viendo allí finalmente? ¿Y esto qué significa? ¿Tiene López Aliaga que convocar a los otros postulantes, quizá
tomar algunas de sus propuestas. ¿Cómo explicamos esta votación que le da la victoria? Por supuesto, nadie lo niega, pero con no tanto respaldo. Correcto, y esa tendencia ya la habíamos registrado en la elección del 2021, ¿no? Es decir, el presidente Castillo, Keiko Fujimori van a la segunda vuelta con votaciones mucho más bajas que todas las elecciones presidenciales anteriores, ¿no? Es decir, estamos viviendo un momento de, digámoslo así, de escepticismo, de desafección ciudadana cada vez mayor, ¿no? O sea, los candidatos despiertan cada vez menos entusiasmo, menos adhesión. De desánimo, eso significa, ¿no? ¿Perdón? De desánimo de pronto. Exactamente, de escepticismo, de desánimo. Y entonces eso hace, por supuesto, más difícil la gestión para las autoridades, ¿no? O sea, tienen que remontar y, digámoslo así, convencer a los indecisos y a los escépticos, y si es que cometen errores, la base de apoyo que está dispuesta a darle el beneficio de la duda no es tan grande y se va a ir achicando rápidamente, ¿no? Entonces López Aliaga tiene que adecuarse, digamos, rápidamente a cambiar de chip, de ser candidato en campaña a ser autoridad electa y mostrar eficiencia y resultados. Martín, estamos hablando de alianzas de sociales. Sí, Santiago. No sé, digo, ollas comunes, no sé, quizá buscar algunas bases sociales que le den un poco más de piso para poder gobernar bien la ciudad. ¿A eso se refiere, profesor Tanaka? Correcto. Y hace un momento... Sí. Hace un momento decíamos que el alcalde de Lima, para poder gobernar, necesariamente tiene que entenderse con el Poder Ejecutivo, y lo mismo vale, como muy bien has dicho, para los alcaldes distritales, ¿no? El alcalde provincial de Lima solamente tiene jurisdicción directa sobre el cercado de Lima, ¿no es cierto? Y para poder gobernar toda la provincia necesita ponerse de acuerdo con las autoridades de los distritos, y allí hay todo tipo de alcaldes, no solamente de su partido, sino de todas las fuerzas políticas, y necesariamente tiene que buscar puntos de acuerdo. Tiene que ser un negociador, finalmente, quien dirige, digamos, las riendas de la ciudad, ¿no? De la alcaldía de Lima. Pero yo quería preguntarle sobre esto que veníamos hablando hace un momento. Estamos en una etapa que podríamos, digamos, denominar como crisis de representatividad. ¿Hay eso? ¿Estamos ya en esa instancia? Sí, yo creo que lamentablemente la democracia peruana adolece de este problema ya desde hace varios años, ¿no? Ya se ha convertido en un rasgo estructural, lamentablemente, en nuestra política. Y creo que precisamente por eso es que hace tiempo le estamos dando vuelta a la idea de que es importante hacer una reforma política más integral, ¿no? Para intentar cambiar la dinámica en la que estamos hace varios años, porque si no lo intentamos, pues vamos a seguir teniendo los resultados que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Donde la figura de pronto del caudillo ya no jala tantos adeptos como antes, ¿no es cierto, profesor Tanaka? Porque finalmente eso es, ¿no?, lo que ocurre, ¿no? O sea, se despunta, digamos, Rafael López Aliaga, se despunta Daniel Urresti hablando de la ciudad de Lima, pero casi no por el partido, sino por lo que ellos son como figuras políticas, ¿no es cierto? Pero ya no llega a ser tan potentes que generan solamente estos bajos porcentajes para convertirse en autoridades, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como usted señala, necesitaríamos reformular todo y tener verdaderos partidos políticos. Sí, y si es que uno compara, digamos, hagamos memoria con 2018, ¿no? También en 2018 elegimos gobernadores, alcaldes, que nos ilusionaron por un momento y luego muy rápidamente se desgastaron y terminaron pues alentando esta decepción y este desánimo. Y si es que no intentamos hacer algo, pues dentro de 4 años estaremos diciendo exactamente lo mismo de los personajes que acabamos de elegir, ¿no? Entonces, como dicen, no tiene sentido seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Tenemos que intentar hacer algo diferente para mejorar. Santiago.
Ahora, quizá algo diferente que hemos visto en esta elección ha sido la fuerte presencia de los movimientos regionales, sobre todo en las alcaldías provinciales, en algunas alcaldías distritales y en también gobiernos regionales. El gobierno de Piura lo está ganando un movimiento regional, o van a ir a una segunda vuelta 2 candidatos de movimientos regionales. Lo mismo pasa en Arequipa, lo gana un movimiento regional. Yo me encuentro en Cajamarca y aquí la alcaldía distrital, la alcaldía provincial de Cajamarca también se está disputando entre 2 movimientos regionales. ¿Cómo ve esa situación de esto que es como una categoría menos, quizá explicándole a los usuarios, de los partidos políticos nacionales, ¿no? Una categoría, una liga inferior, digamos, de la política. ¿Cómo ve esa situación? Sí, digamos, y ahí se confirma algo que ya se repite desde las últimas elecciones, ¿no? Los partidos nacionales tienen una presencia muy menor en el escenario regional, e incluso donde tienen alguna presencia es porque han cobijado a algún invitado, ¿cierto? Alguien que se sumó como a último minuto al partido para poder postular, ¿no? Y efectivamente los movimientos regionales ocupan el espacio, pero también es cierto que los movimientos regionales tampoco logran estabilizarse y consolidarse a lo largo del tiempo, ¿no? Uno no puede identificar en las regiones, caramba, que hay un partido o un movimiento regional poderoso, que elección tras elección tiene porcentajes importantes, ¿no? Y que tiene un proyecto de desarrollo regional significativo, ¿no? Vemos en buena medida los defectos que les vemos a los partidos nacionales, también los encontramos en los movimientos regionales, ¿no? Muy fuertemente personalizados. E incluso con presencia de algunos personajes de la política que se reciclan, ¿no? Que salen de un partido nacional y se van a un momento regional, como el caso de Joaquín Ramírez, que dicho sea de paso, su situación todavía está en veremos. No sabemos si es que, digamos, podrá asumir la alcaldía de Cajamarca, ¿no? Estamos hablando entonces de estos personajes que se reciclan, que se lavan la cara y participan con movimientos regionales. Exacto. Como no votamos por partidos, como no tenemos identificaciones partidarias fuertes, votamos por personas. Y las personas que son medianamente conocidas, que ya tienen un capital político porque fueron gobernadores, congresistas, alcaldes, ¿no? Efectivamente, elección tras elección los vemos postulando alguna de estos cargos de representación, ¿no? Es difícil para figuras nuevas hacerse un espacio dentro de las figuras ya medianamente conocidas, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? En algunos lugares efectivamente algunos personajes conocidos, aunque cuestionados, han ganado. En otros también han perdido, lo han intentado y han perdido, y ha habido cierta renovación, ¿no? Y efectivamente el panorama es muy desigual dependiendo de dónde miremos, ¿no? Santiago. Ahora, el triunfo de López Aliaga, el triunfo también quizá de Renovación Popular en varios distritos de Lima, balancea un poco el escenario político, pone quizá a la derecha en un nivel, digamos, de, no sé, cierto equilibrio con el gobierno nacional que está en manos de Pedro Castillo. No sé si podemos decirle necesariamente izquierda a Pedro Castillo, entenderíamos que sí por una convención, pero ¿cree que se termina balanceando un poco el escenario con el triunfo de Renovación Popular en Lima y distritos? Bueno, eso habrá que ver dependiendo de cómo le vaya al nuevo alcalde de Lima, ¿no? Si el alcalde de Lima hace una gestión exitosa, que tiene mucho reconocimiento, podría ser un contrapeso al presidente Castillo. Pero ese es el gran desafío que tiene por delante López Aliaga, ¿no? Cumplir con las promesas y con las expectativas que ha levantado. Y luego creo que la base de apoyo que él tiene en los distritos, creo que no es tan fuerte necesariamente, ¿no? Porque también es cierto que Renovación Popular es un partido pues relativamente nuevo y digámoslo así, creo que no tan cohesionado como uno esperaría o como uno creería, ¿no? Creo que algunas autoridades distritales del propio partido no necesariamente están 100% alineadas con el discurso de López Aliaga, ¿no?
Entonces, yo creo que todo pasa por el éxito de su gestión, que demuestre ser un gestor eficaz como él se ha presentado. Y podría de pronto, si tiene una gestión exitosa, robarle protagonismo político en la oposición a Fuerza Popular. ¿Usted cree, López Aliaga, con Renovación Popular? No sé si me logró escuchar. Claro, hay una... Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, sí, sí. Hay una disputa. Sí, hay una disputa interesante que se está desarrollando. La comunicación está fallando un poco, ¿no? Los efectos del internet, mi querido Santiago. Creo que quería referirse a la disputa entre... Creo que quería referirse a Rafael López Aliaga con Keiko Fujimori, quizá, ¿no? Que también es, por ser la fuerza con más congresistas, también es lideresa, digamos, de la oposición. Profesor Tanaka. Qué interesante ese punto, pero me quedo con lo que dijo. Ya lo tenemos de nuevo. No, nuevamente se perdió la señal. Pero claro, se estaba refiriendo a eso justamente el profesor Tanaka, que como decíamos es un estudioso de la política nacional, de los partidos políticos, de cómo funcionan esto. Recuerdo haber leído algún texto, un artículo de él donde decía que somos un país con políticos pero sin partidos políticos, ¿no? Y eso queda evidenciado en resultados como los que estamos viendo ahora, Santiago, ¿no? Donde gana el más conocido, donde gana el más empático, donde gana el que le cae bien, etcétera. Vamos a retomar entonces la pregunta con el profesor Tanaka sobre esta situación de que si, digamos, tiene una gestión exitosa Rafael López Aliaga como figura, como político y líder de Renovación Popular, ¿le ganaría o le quitaría protagonismo a Fuerza Popular? Sí, bueno, antes de la interrupción comentaba que efectivamente en el mundo de la derecha peruana se está dando una disputa muy interesante que ya se vio en 2021, ¿no? Tuvimos a figuras como López Aliaga, Hernando de Soto, Keiko Fujimori disputándose un espacio y efectivamente esa es la gran disputa, ¿no? Keiko Fujimori ha seguido una estrategia más bien de mantenerse al margen y esperar, ¿no? López Aliaga decidió pues dar el salto hacia la alcaldía y dependiendo efectivamente de cómo le va es que las cartas van a marcar la dinámica del liderazgo político en ese sector para los próximos años, ¿no? Y Keiko Fujimori está pues expectante también de eso, ¿no? Claro, Santiago, profesor Tanaka. Sin embargo, la historia, me parece, si no me equivoco, nos lleva a decir que ningún personaje político que ha ocupado la alcaldía de Lima se convirtió en presidente, por ejemplo, ¿no? Yo por lo menos no recuerdo que nadie haya tenido la posibilidad de acercarse a la presidencia. Claro, muchos lo tentaron, ¿no? Bedoya, Castañeda, el propio Andrade en su momento, Jorge del Castillo, pero creo que su presencia en la municipalidad más bien terminó restándoles o les terminó sumando. ¿Qué cree usted, profesor Tanaka? Creo que, digamos, si es que logran construir la reputación de buenos gestores en la ciudad de Lima, claro, tienen un trampolín, un capital que les permite tentar la presidencia. El gran problema, por supuesto, es que Lima no es el Perú, ¿cierto? Pueden ser fuertes en Lima, pero necesitan tener un discurso, una propuesta y una estructura capaz de concitar el apoyo del conjunto del país, ¿no? Y entonces ese es un gran desafío, ¿no? No pecar de limeñismo, digámoslo así, sino lograr tener un discurso que cautive a todos los peruanos de todas las regiones. Santiago. Sí, no, y vaya que lo hemos visto y sentido en esta cobertura electoral. Yo les contaba a todos que estoy en Cajamarca ya la última noche, pero estuvimos el jueves y la percepción de la ciudadanía desde el tema de, por ejemplo, algo que puede ser curioso. No se mencionan los nombres de los partidos acá. Quizás ni se menciona el nombre del candidato, se menciona el logo. La simpleza con la que la ciudadanía aquí en Cajamarca estaba en Tacabamba y nos hablaban de ¿va el tren o el sombrero o, no sé, otro candidato más, ¿no? Y se habla de eso. O el toro, por ejemplo, que es el movimiento de
de Joaquín Ramírez, que eso está en veremos, ¿no? Pero interesante también ese aspecto que podemos descubrir en las regiones, ¿no? Cierta simpleza con la que la gente quiere acercarse a la política, este manejo de los logos. ¿Qué le parece, por ejemplo, este detalle, profesor? Sí, bueno, en la medida en que la cédula de votación, ¿no es cierto?, uno vota por símbolos de movimientos, claro, el personaje político tiene que visibilizar su logo, ¿no? Tiene que invertir en construir un logo que sea reconocible y efectivamente eso se traduce en lo que muy bien dices, ¿no? Finalmente termina la gente acordándose más del símbolo que del nombre del candidato, ¿no? Sí, pues parece que eso ocurre, ¿no? Y si hablamos de símbolos, digamos, de partidos que de alguna forma tienen mayor presencia nacional, aunque han perdido un poco, como usted señalaba, esa Alianza para el Progreso. ¿Qué cree usted que va a pasar con César Acuña ahora que se convertiría en gobernador regional de la Libertad? ¿Va a recobrar, digamos, ese impulso que tenía o ya estamos viendo el final de este líder político que tentó en varias oportunidades a la presidencia de la República? Pues ese es el gran desafío que tiene César Acuña, ¿no? Es decir, él después de sus derrotas presidenciales y después de los problemas que ha tenido APP como bancada congresal, creo que la perspectiva, ¿cierto? La perspectiva del partido era más bien hacia su declive, ¿no? Entonces creo que Acuña ha tomado una decisión audaz de volver a su territorio original, ¿no? Y a partir de ahí intentar un relanzamiento. Pero nuevamente, como muy bien dices, todo depende de que haga una buena gestión, ¿no? Si es que la gestión es cuestionable o ineficaz, yo creo que la sensación que se va a extender es que ya, pues Acuña ya fue y que su partido ya está en declive, ¿no? Entonces todo depende de cómo le vaya en la gestión. ¿Y cómo ve por ahí también la situación de Acción Popular, que arrasó en Lima y distritos y en algunas regiones también? Cajamarca, de hecho, la preside Mesías Guevara de Acción Popular, pero en esta elección los líos dirigenciales terminaron dejándolos sin fondos de campaña y hemos visto otro partido tradicional, antiguo, en una elección casi sin votos, sin ganadores. Acción Popular. ¿Cómo ve esa situación? Exacto, eso creo que es bastante llamativo, ¿no? Si es que había un partido nacional que parecía tener pues una proyección importante como logo, como partido, era Acción Popular, ¿no? Con una presencia territorial, con una presencia regional y municipal interesante, pero efectivamente los conflictos internos que se han hecho muy evidentes en la bancada parlamentaria, ¿no? En los últimos años, en el Congreso del 2020, en el Congreso del 2021, el actual, ¿no es cierto?, le han pasado tremendamente factura, ¿no? Y si es que no resuelven el problema del liderazgo, las disputas internas que tienen, pues también puede ser que sea un partido que siga los pasos de partidos como el APRA o el PPC, ¿no? Si es que no logran ponerse de acuerdo. Terrible, ¿no? Lo que estaba pasando con estos políticos que eran, digamos, los más fuertes, los más asentados en nuestro país y que se están viendo ahora en la ruina. Le invito, profesor Tanaka, a ver este tuit que acaba de colocar Vladimir Cerrón en su cuenta de redes sociales. Dice: en política no hay victorias ni derrotas permanentes. Todo responde a las condiciones previamente creadas para obtener los resultados. Perú Libre sufrió revés electoral por factores externos e internos. Debe hacer su balance. Felicito a la militancia y nuestros alcaldes electos. ¿Qué piensa usted sobre esta declaración de pronto, sobre esta aceptación de derrota de Vladimir Cerrón, profesor Tanaka? Bueno, que es un buen primer paso, ¿no? Empezar por reconocer que ha sido un traspié y hacer una evaluación autocrítica, ¿no? Ahora, lo bueno para Perú Libre es que, bueno, a pesar de este traspié, ellos mantienen la inscripción electoral vigente, ¿no? Entonces ellos están habilitados para entrar a este juego electoral para las próximas elecciones generales.
y ofrecerse como un vehículo para alguna candidatura de izquierda, ¿no? Porque hay que recordar que, por ejemplo, el presidente Castillo no tiene un partido propio, ¿no? Claro. Y entonces otros grupos Todavía. de izquierda pues tampoco, ¿no es cierto? Entonces Perú Libre Claro. todavía puede jugar con el uso de la inscripción como una herramienta de negociación, ¿no? Vamos a ver qué hacen los otros grupos. Claro que sí. Nada, muchas gracias, profesor Tanaka, por acompañarnos en este Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Un gusto tenerlo, un placer también escuchar todo su vasto conocimiento con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas Salud. gracias.